Con este tema de la globalización y todo lo que es el camino a la nube, tenemos cada vez más información viajando en diferentes áreas, tanto en proveedores como en áreas de la empresa que estén en otras ubicaciones, y esto hace que la conexión se vuelva un tema de riesgo. Justo por eso, el análisis de los terceros en forma continua es una de nuestras misiones para evitar que un tercero, supongamos que hace su análisis anual y en el Excel aparece que está todo bien, que sus máquinas están protegidas, que tiene antivirus, que tiene sus conexiones en forma correcta. ¿Qué pasa en el día 2? Si alguien de esa empresa, por ejemplo, hace que su máquina sea insegura prestándola a alguien o prestando sus credenciales, ¿cómo tenemos un monitoreo a partir del día 2 y qué pasa el resto de los 364 días del año? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva conversación en AdNews TV para hablar de seguridad de la información, uno de los temas que seguramente les interesan, y los dejamos invitados, además, antes de saludar a nuestra invitada de hoy, a nuestras redes sociales para que nos visiten, para que revisen si quieren posteriormente también esta conversación que vamos a sostener acerca de la seguridad. Los dejamos invitados a través de Twitter, LinkedIn, si quieren escuchar en Spotify, nuestro podcast también de América Digital, para que estén junto a nosotros en los temas que les interesan. Y ahora sí, saludamos a nuestra invitada. Ella es María Esther Viso Álvarez, Regional Sales Manager de México y LATAM de América Latina, gerente regional de ventas para México y América Latina. Bienvenida, María Esther. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y un gusto estar acá con ustedes. Hay mucho que entiendes, por cierto, María Esther, de seguridad, ¿no? De seguridad de la información, que es lo que va a concentrar nuestra conversación. Pero lo importante es saber de Blue Voyant, que es la empresa a la que tú estás representando, y conocer primero algunos conceptos que seguramente nos van a resonar muchísimo en esta conversación, y tiene que ver con la seguridad primero, para conocer en qué consiste el Third Party Cyber Risk Manager de Blue Voyant, primero para comenzar la conversación, María Esther. Claro que sí. Pues nada más muy rápido para comentarles quién es Blue Voyant. Somos una empresa global dedicada a servicios de ciberseguridad. Nuestra misión justamente es buscar un punto común para poder dar a las empresas de diferentes tamaños y diferentes ubicaciones un servicio de alta gama de ciberseguridad, enfocándonos a pilares básicos que consideramos necesarios estar monitoreando y gestionando en forma continua, como por ejemplo el tema de todo lo que es inteligencia y servicios administrados, toda la parte de third party risk, que ahorita vamos a platicar un poquito, y la parte de digital risk protection, muy asociado a todo lo que es la marca. Sí. Si hablamos un poquito de lo que es third party risk, entendemos por third party risk todo lo que es la relación de una empresa con sus terceros o su cadena de suministro. Cualquier empresa de cualquier giro, supongamos una aseguradora, tiene diferentes empresas que le dan servicio o que trabajan con ella para proveer su servicio final a sus clientes, y estas empresas con las que colabora o áreas de negocio se convierten en sus terceros. Y en ese sentido, siguiendo la misma línea de lo que señalaba lo que están haciendo en Blue Voyant, el enfoque para la ciberseguridad precisamente, María Esther, gira en torno a tres pilares que son los centrales: la tecnología, telemetría, talento, para proporcionar precisamente estas capacidades, según lo has denominado y lo vamos a desarrollar a continuación, de la ciberdefensa. ¿Por qué ocurren a qué conclusiones han llegado ustedes en las violaciones de datos a través de terceros? Y de hecho es algo bien importante, y creo que la pandemia también nos vino a enfatizar un poco más esta parte. Tradicionalmente, cuando una empresa hace un análisis de sus terceros o de sus proveedores o sus áreas de trabajo, lo que hacía era tener un formulario, generalmente en Excel, donde se analizaba en forma manual cuáles eran los principales temas de conexión hacia una empresa y cuáles podrían ser los principales riesgos.
Esto se realizaba tradicionalmente una vez al año de forma manual y sin ningún monitoreo continuo a partir de ahí. ¿Cómo lo conceptualizamos nosotros? Con este tema de la globalización y todo lo que es el camino a la nube, tenemos cada vez más información viajando en diferentes áreas, tanto en proveedores como en áreas de la empresa que estén en otras ubicaciones, y esto hace que la conexión se vuelva un tema de riesgo. Justo por eso, el análisis de los terceros en forma continua es una de nuestras misiones para evitar que un tercero, supongamos que hace su análisis anual y en el Excel aparece que está todo bien, que sus máquinas están protegidas, que tiene antivirus, que tiene sus conexiones en forma correcta. ¿Qué pasa en el día 2? Si alguien de esa empresa, por ejemplo, hace que su máquina sea insegura prestándola a alguien o prestando sus credenciales, ¿cómo tenemos un monitoreo a partir del día 2 y qué pasa el resto de los 364 días del año? Entonces, la misión del servicio es justamente hacer un monitoreo continuo, porque amenazas no son estáticas, son dinámicas. Entonces, si una amenaza aparece en el día 10 o en el día 15, después de hacer la revisión anual, para nosotros va a ser una revisión continua. Entonces, exacto, la idea es también que a su vez esos terceros tienen empresas que les prestan servicios. Entonces, el riesgo se puede extender a una segunda capa y la idea es que nosotros podamos ser proactivos en detectar cualquier riesgo potencial que pueda afectar a una empresa. Claro, un seguimiento. ¿De qué manera, María Esther, se hace esta solución distinta a otras que ofrece el mercado? Claro que sí. En este caso manejamos un servicio remoto, es un servicio global donde no tenemos que implementar nada en el tercero. Lo que hacemos es analizar sus características o su superficie externa de ataque, su higiene de TI, todo lo que es relacionado a su marca y a su dominio, y con eso podemos determinar de forma externa si son vulnerables o no y si pueden presentar un potencial riesgo hacia la empresa. Todo esto se despliega en el portal de servicio, que es 7x24, y se genera un score de riesgo potencial para la empresa en base al riesgo de sus terceros. Algo además que lo hace diferente es que hacemos un monitoreo continuo de esos terceros para también ayudar a las empresas a hacer esa revisión, porque en el área de seguridad muchas veces o incluso de fraude y de riesgo, no tienen suficiente personal para estar haciendo un monitoreo continuo de los terceros. Hemos tenido casos donde hay empresas que pueden tener miles de terceros, entonces hablar con todos y cada uno se vuelve una tarea muy demandante y que además, una vez que terminas la primera revisión con los primeros 1000 y tienes que empezar a seguimiento, ya pudieron haber pasado muchas cosas en ese periodo de tiempo. Nuestra invitada María Esther Viso, que es gerente regional de ventas de Blue Voyant con la sede en México, sabe muchísimo de seguridad informática, más de 10 años trabajando en empresas relacionadas y en este tema en particular. Hay otro término que queremos, o concepto más bien María Esther, que queremos saber en qué consiste. ¿Qué es el Digital Risk Protection? Digital Risk Protection se refiere a todo lo que es la protección de la marca de la empresa en el entorno digital. Hablamos ahí, por ejemplo, de todas las características que se reconocen de una empresa en medios digitales, 3 principales que son su dominio o su marca o los alias de la marca, todo lo que son sus redes sociales y en el caso ya del tema transaccional, sus aplicaciones digitales. Entonces lo que hacemos es monitorear justamente estos 3 elementos para que no haya fugas de información, suplantación de identidad o, en el caso, por ejemplo, de los dominios, que se levanten dominios apócrifos para poder transaccionar con los clientes a nombre de la empresa y poder obtener información de forma fraudulenta. ¿Y qué canales de la compañía son las que los monitorea? Generalmente lo que hacemos es monitorear lo que está más expuesto, lo que es la superficie externa, que se representa en estos 3 tópicos que comentaba. Uno de los más susceptibles, por lo general, son las redes sociales hasta el momento, porque así hay un control sobre el perfil oficial de la empresa. Puede haber dentro de las redes sociales miles de perfiles no oficiales que no están siendo controlados o no están siendo monitoreados y que pueden hacer uso incluso de la imagen o logo de la empresa. Esto además es muy fácil de hacer y es muy rápido de replicar. Entonces los atacantes pueden moverse de un perfil a otro de forma muy rápida y eso hace que sea más complejo monitorear dónde está haciendo la campaña o qué está pasando. Entonces esto es uno de los primeros puntos a revisar. El hecho también de monitorear si hay exfiltración de datos desde los empleados, que es algo de que también hemos detectado de forma continua. Y la participación, tenemos una participación en los foros de Deep Dark Web para monitorear
si hay alguna campaña que se esté gestando a nombre de la empresa, es decir, si alguien está buscando información, si alguien quiere comprar información de la empresa y cómo se establece esa comunicación para poder analizar los posibles puntos de fuga o los posibles atacantes que estén trabajando sobre una empresa en particular. Y hay una ventaja, me imagino, o muchas ventajas que nos podrían mencionar, María Esther, respecto al Digital Risk Protection, ¿no? Que ustedes proporcionan, que ustedes ofrecen. Sí, de hecho, uno, por supuesto, el tema de monitoreo continuo, el tema también de que tenemos a los SOC globales y el Centro de Operación de Riesgo monitoreando en forma continua, es una garantía de estar todo el tiempo revisando que no haya una nueva campaña o no haya un nuevo intento de suplantación de identidad. La otra, tenemos un equipo de avatars que están insertados en el DP Dark Web a nivel global, que trabajan muchísimo con Latinoamérica, pero al final los ataques de Latinoamérica no solo se hacen en Latinoamérica, sino que se gestan desde diferentes geografías. Entonces nuestro equipo global habla más de 15 idiomas y se está comunicando en los diferentes foros para analizar si hay algún posible riesgo sobre la empresa y poder alertar en forma inmediata. Y otro tema también importante que es un diferenciador es el poder hacer la baja de estos servicios en forma coordinada con la empresa para en caso de que haya un dominio público que esté transaccionando o se esté fugando información o estén haciendo recolección de datos en perfiles de redes sociales o aplicaciones, se puedan dar de baja de forma correcta y que se evite que se siga propagando este tipo de comportamientos. Este comportamiento o estos comportamientos, María Esther, ya lo decías tú al inicio de la conversación, fueron agudizándose mucho más durante la pandemia, estuvimos mucho más cerca y haciendo mucho más desde trámites de manera digital, ¿no? Incluso clases a distancia. ¿Eso cómo fue cambiando estas mismas técnicas o potenciándolas, haciéndolas cada vez más urgentes? Totalmente, de hecho, algo que nos potenció de muchas maneras en forma positiva la transformación digital, pero también el crecimiento de los ataques fue justamente el enviar todo el mundo a casa a conectarse de forma remota y el cambio también en la dinámica de la vida, el poder transaccionar digital para operaciones bancarias, para trámites, para diferentes temas, hizo que también las empresas tuvieran que habilitar más canales de comunicación digital y eso hizo que el riesgo también, la superficie de riesgo se hiciera potencialmente más grande. Entonces, con este crecimiento de información disponible en los diferentes medios y con toda la gente dedicada a transaccionar lo más posible de forma segura, muchos atacantes utilizaron esto para poder tomar ventaja de esto y decir, ok, voy a crear un portal, por ejemplo, es uno de los que hemos visto muy recurrente, para una institución financiera y ofrecer un trámite rápido para un crédito a través de un perfil de Facebook, copiando el logo y el look and feel del perfil oficial de una institución. Entonces, esto en la mayoría de los casos, los usuarios creen en la veracidad del perfil, se ve real, tiene los datos reales de la institución y hay mucha información que se empezó a compartir en ese tipo de perfiles, por ejemplo. Entonces, para los usuarios era una forma de agilizar un trámite que era obtener un crédito y para estos atacantes fue un medio muy sencillo de captar información y de poder empezar a manejar mucha información de muchos usuarios a la vez. Entonces, ese tipo de casos se han repetido en los diferentes medios, temas, por ejemplo, también de crear aplicaciones apócrifas en las tiendas de aplicaciones digitales que se ven tal cual la aplicación de la institución y al introducir los datos de usuario estás vulnerando tu información porque la estás compartiendo con alguien que no es la institución. Entonces, son ataques que están pensados para cosas del día a día, como bajar una aplicación, como entrar a un perfil social, como entrar a una página que representa la institución a la que quieres acceder, y que en la mayoría de los casos el 80% de los usuarios cae en las primeras 6 horas de esta campaña, porque se ve como un sitio legítimo. Claro. Entonces, eso ha sido un poco la escalada que hemos visto en los últimos años ahora con este tema digital. Absolutamente. Hemos hablado ahora de varios conceptos, de la gestión de riesgos cibernéticos de terceros, por una parte, también de la protección de riesgo digital y queremos entrar ahora al secuestro de datos, ¿no? Que se conoce también como ransomware y en ese sentido, ¿cuáles son los más comunes en el último tiempo, María Esther? Sí, de hecho, pareciera paradójico porque si bien la transformación digital y el cambio a la nube nos ha abierto muchas nuevas tecnologías y forma de trabajar, el ransomware por lo general utiliza brechas viejas dentro de la organización
cosas que se toman como por corregidas o por cerradas, como por ejemplo parches, por ejemplo manejo de contraseñas, manejo de credenciales, y esto hace que por el tema de operación a veces se dejan un poco de lado, se descuidan esos temas y hace que los atacantes tengan una puerta abierta mucho más sencilla que hacer un ataque complejo hacia una organización. Entonces, contraseñas que no han sido actualizadas, parches que no han sido aplicados, pueden ser una puerta de entrada muy rápida para poder tomar control de unos equipos, secuestrar información, y en muchos de los casos lo que hacen estos atacantes, una vez que están dentro de la red y empiezan a detectar cuáles son los servidores críticos, empiezan a encriptar la información y tener sobre eso control sobre la información de operación. Entonces, cuando los clientes se dan cuenta, y puede ser incluso paulatino, no necesariamente es un ataque que se realice en un solo evento, se puede ir haciendo en forma paulatina. Cuando ya tienen el control sobre las fuentes de información, es cuando piden el ransomware para solicitar el pago para devolver el acceso a la información. Pero entonces, esto puede prevenirse. Esto puede prevenirse totalmente. Uno de los temas más importantes es, monitorear los endpoints, que son donde están el acceso a la información de nuestros empleados o nuestros usuarios, para poder evitar que a través de los endpoints puedan tomar control, ya sea de ese equipo o puedan entrar a la red corporativa. Eso es, digamos, una medida básica, y poder tener un monitoreo y acción sobre ellos de forma inmediata. Es decir, si algún equipo empieza a presentar tráfico extraño, inmediatamente poder aislarlo de la red y poder tomar acciones para evitar que haya un posible trato de información a través de eso. Otro tema también bien importante es el awareness o el entrenamiento continuo a nuestros usuarios, donde muchos ataques también vienen a través de archivos o a través de páginas a las que nos redirigen, y esto genera algunas acciones en el background para tomar control. Entonces hay que hacer mucho trabajo con ellos de educación y de concientización de si algún archivo se ve sospechoso, si el que te lo envía no es confiable, si hay algo que nos genere dudas sobre algún contenido, no abrirlo o no hacer parte de la campaña que te están pidiendo, sino reportarlo inmediatamente a las áreas de TI para tomar acción. Y lo otro es poder tener un monitoreo continuo sobre la salud de TI de la corporación, poder estar monitoreando tanto lo que es la actualización y mejora continua de la seguridad, y establecer las diferentes capas que nos permitan monitorear desde la parte de conectividad hasta incluso las aplicaciones. Pero son medidas puntuales. Yo te diría que lo más importante es, uno, tener un buen control sobre los puntos finales, el tema de los usuarios, la concientización de los usuarios, y tener sobre todo visibilidad sobre los dispositivos de la empresa. ¿Hay un aumento o ustedes han identificado un aumento, y por qué? Muchos de los atacantes lo que buscan obviamente es lucrar de forma muy rápida con este tipo de ataques. Entonces, lo que están tratando de hacer es, están probando todo el tiempo qué empresa puede ser vulnerable, y dependiendo del giro, cuando es una empresa que tiene que dar operación o que tiene que estar frente a sus clientes, lo que hacen es tratar de privarles de ese servicio para poder obviamente afectar al negocio. Entonces, ese es el factor de gane de ellos, es decir, te dejo fuera de línea, y eso hace que seas susceptible a así pagarme el rescate. Ha habido un aumento, sí, por lo mismo que hablábamos, donde muchos modelos de negocio se han movido al área digital en forma completa, al 100%, y como bien comentaban en algún foro de estos que he estado en los últimos tiempos, todas las empresas estaban preparadas para tener un plan de recuperación de desastre, pero ninguna empresa estaba preparada para mandar a todos sus usuarios a conexión remota y darles seguridad y continuidad en forma inmediata. Entonces, en todo ese proceso se produjeron muchos baches donde se pudieron aprovechar para extraer información y poder hacer acceso a las empresas. Y ese es el resultado de lo que estamos viendo ahora. No ha sido algo que pase de un día para el otro, es progresivo, y las empresas se han enfocado mucho más a continuar la operación, a poder dar conexión a sus clientes finales, a poder trabajar en forma segura con sus empleados, y el tema de seguridad ha tenido que ir en paralelo. Entonces, por eso vemos esta creciente en estos últimos meses, porque ya estamos en un periodo donde se está empezando a estabilizar el trabajo remoto y se está volviendo a un esquema mixto, y ahorita hay mucha información que está viajando en diferentes lugares. Entonces, por eso los atacantes están viendo cuál es el modelo más vulnerable y cómo hacerlo de forma oportuna. Pero hay una posibilidad, o de Blue Boyan están trabajando en una posibilidad de que estos puedan evitarse o proteger a las empresas para evitar el secuestro de datos, ¿no? Totalmente. De hecho, algo que hacemos en forma proactiva
Uno es poder ayudarlos con temas de respuesta a incidentes, de que puedan tener un muy buen proceso de escalación de incidentes para cuando algo se detecte, se atienda de forma oportuna y se escale lo más rápido posible. Esto es un factor súper clave en este tipo de ataques. No esperar a que algo más pase, sino atender el primer síntoma. Entonces los ayudamos mucho a prepararse para el tema de respuesta a incidentes. Trabajamos con las empresas que no tienen un equipo de respuesta a incidentes en proveerles ese servicio para que en caso de un evento puedan resolverlo muy rápido, porque en este caso sí las horas y minutos son vitales. Y la otra es trabajar hacia dentro de la empresa para establecer los mecanismos adecuados de monitoreo y gestión. Esos son como los pilares más fuertes para poder prevenir que haya un ataque a gran escala. Cuando tenemos una escalación oportuna de incidentes, una identificación oportuna y se trabaja en solventarlos en forma inmediata, eso evita que los ataques puedan crecer. Entonces, esos son parte de los aportes que hacemos. Y otro tema que hacemos también es, a través de la visibilidad global que tienen nuestros centros de operaciones de seguridad, si hay una tendencia que esté pasando en alguna parte del globo, esto inmediatamente se permea a todos nuestros clientes. Entonces, si hay algo que esté pasando del otro lado del mundo y que pueda afectar a Latinoamérica, es algo que ya podemos empezar a tratar de forma inmediata. Entonces, ese tipo de visibilidad y proactividad es también la clave para poder actuar en forma oportuna en caso de algún incidente. Sí, el tiempo es vital y con eso también quedarse para las herramientas técnicas y servicios que Blue Boyant le pueden entregar. Muchísimas gracias, María Esther Viso. Ella es la gerente regional de ventas para México y América Latina. Agradecemos, te mandamos un abrazo y las gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo de vuelta también. Cualquier duda, aquí estamos al pendiente y siéntanse tranquilos de que sí estamos trabajando para poderlos ayudar. Solamente tenemos que estar en comunicación y saber cómo actuar de forma oportuna. Muchísimas gracias. Importantísimo. Gracias, María Esther, y a todos por habernos acompañado en nuestra conversación de ciberseguridad. Importantes también en estos tiempos cuando muchos trámites, sobre todo, se hacen 100% y de manera digital. Les agradecemos y los dejamos, como al inicio de la conversación, invitados a que nos sigan también a través de nuestras redes sociales.